Pablo, entre muchas otras cosas, es considerado un gran escritor de cartas. Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, lo que lo ubica entre uno de los autores más influyentes dentro de la Biblia, seguido después de Moisés. O sea, está loquísimo eso, ¿no? En la época de Pablo era muy común que las personas se comunicaran a través de cartas. Quizá tan común como el día de hoy es que nos enviemos mensajes de WhatsApp. Solo que en ese tiempo no había stickers. Entonces eran cartas, ¿verdad? Y así de puño y letra. Ahora encontré un dato bien interesante. Un amigo que es pastor y que es bien intelectual. Cuando yo le platico algo de la Biblia, él siempre me da así datos y cosas y fuentes y libros, ¿verdad? Y me pasó un artículo sobre las cartas que Pablo había escrito. Y este artículo decía que se cree que el equivalente al día de hoy por escribir la carta de Filipenses rondaría entre los $500, mientras que la carta de Romanos se acercaría a los $2,200. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los escritores tenían que pagar un secretario. Normalmente Pablo hablaba, ¿verdad? Y alguien más lo escribía. Tenían que comprar tinta, tenían que comprar plumas, había que hacer copias de la carta y también tenían que pagar el envío. Ahora, la modalidad en la cual la carta se leía era también bastante interesante porque muchas veces la persona que llevaba la carta era la encargada de reunir al grupo de personas para quien estaba dirigida esa carta y leerla en voz alta. Entonces, muchos escribas, ¿verdad? Muchos autores tenían a las personas indicadas que iban a leer esas cartas para que se guardara el sentido en el cual fue escrita. Entonces, imagínate, para Pablo escribir una carta el día de hoy representaría casi $500 y en el caso de la de Romanos, que es la más amplia, rondaría cerca de los $2,200. Ahora, las cartas de Pablo eran muy largas comparadas con las de la época. A tal grado, este punto es interesante, que una carta comúnmente se doblaba para ser enviada. Bueno, las cartas de Pablo eran tan grandes que se tenían que enrollar porque no había posibilidad de doblarlas, ¿no? Y Pablo fue conocido por eso, por ser un gran escritor que ponía mucho empeño a la hora de escribir. Ahora, si a esto le agregamos que 4 de las cartas que Pablo escribió lo hizo desde prisión, entonces creo que cada vez que leamos una carta en la Biblia, deberíamos de valorarla mucho, mucho más. Filipenses capítulo 1, versículo número 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo estaba encarcelado. Pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Ahora, cuando tenemos tiempo ya caminando en Cristo, a veces nos podemos hacer selectivos en la forma en la que nos gusta que se predique el Evangelio, incluso en la forma en la que nos gusta que se nos enseñe.
Y sabes, esta revelación de Pablo es bien profunda, porque Pablo está diciendo, no importa si no te gusta cómo se predica o cómo lo hacen en otro lugar, lo importante es que la palabra de Dios se está expandiendo y por lo tanto el nombre de nuestro Salvador se está dando a conocer. Y eso debería de ser algo que guardamos en nuestros corazones. Pablo continúa diciendo, y seguiré gozándome. Versículo 19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Hasta aquí vemos a Pablo diciendo, quiero salir, quiero ser libre. Pero el versículo 20 da un giro interesante. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. O como lo dice en la Reina Valera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He titulado a este mensaje Más allá de la tormenta. Más allá de la tormenta. La reunión de las 9 tuvimos al pastor Mike Jones, lo tendremos a las 6 de la tarde también, así es que si gustas venir a la tercera reunión, creo firmemente que Dios va a hablar a tu vida. Oremos. Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias por las cartas que podemos encontrar en la Escritura y que podemos leer con libertad, Señor, para nutrir nuestro espíritu y seguir avanzando en la fe que deseas que desarrollemos. Pongo en tus manos este tiempo, Espíritu Santo, y te pido que tú hables a nuestras vidas y nos enseñes lo que esperas que aprendamos. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. En la niñez de todos hay ciertas temporadas favoritas. Para algunos la temporada navideña, ¿verdad?, es la favorita. Para otros la temporada de cumpleaños es su favorita. Para otros ciertas lapsos del año, ¿verdad?, significaban mucho, pero mientras estaba escribiendo este mensaje, recordé una de mis temporadas del año favorito y eran las temporadas de lluvia. Por alguna razón me gustaba mucho que lloviera cuando era niño. Nosotros vivíamos cerca de Beanaya, ahí fue donde parte de mi infancia la viví. Y ahí hice buenos amigos, buenas amigas, ¿verdad? Viví parte de los momentos más importantes cuando era niño. Y recuerdo que en la casa, ¿verdad? Zayla llegó a conocer aún, ¿verdad?, esa casa. Teníamos una ventana grande que daba hacia la calle. Entonces, cada que llovía, ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde, que era momento de salir a jugar, y no se podía por la lluvia, yo me subía a un sillón, ¿verdad? Y normalmente hacía 3 cosas. La primera, o me ponía a ver literalmente cómo caía el agua en la calle y lo disfrutaba mucho, el olor a tierra mojada. O en algunas otras ocasiones, ¿verdad?, me ponía a hacer barquitos, ¿verdad?, para salir rápido, y como en la calle llevaba corriente, los ponía ahí y me gustaba ver cómo se iban. En un día muy extraño, no sé por qué hice esto, dije, bueno, mientras llueve voy a dibujar. Voy a dibujar y cuando acabe de llover voy a salir a vender mis dibujos. Tenía menos de 8 años, 7 años, ¿no? Pero yo nunca fui un buen dibujante, entonces no se vendió nada, ¿verdad? Seguramente eso quedó en la basura, pero como que me inspiraban esos momentos, ¿verdad? Porque hay ciertos flashazos de la infancia que te trasladan hasta ese lugar, hasta ese momento, y te hace sentir bien. Y algo que recordaba de esto es que cuando somos niños, nuestra creatividad es impresionante. No importan las condiciones del entorno, siempre buscaremos hacer algo para divertirnos. Lamentablemente pareciera, ¿verdad?, como si al ir creciendo esa capacidad creativa de la que estamos impregnados de a poco se perdiera. Ahora me quejo cuando comienza a llover, ¿verdad? Me enojo por el tráfico que me va a impedir llegar a tiempo.
y si acabamos de lavar, peor tantito, ¿verdad? Se va a mojar la ropa y otra vez, y no, pues así, oliendo humedad toda la semana, ¿verdad? Y a veces hasta me deprimo, ¿verdad? Porque está nublado y digo, ¿qué sucede? ¿Qué hace años, no? Esta era una de mis temporadas favoritas, pero am, así es el enemigo. Muchas veces quiere robarnos y nosotros nos dejamos robar pequeños regalos de los cuales disfrutábamos cuando éramos niños y conforme vamos creciendo, pues ya dejan de ser agradables para nuestras vidas. Mateo 19:14 dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, por favor no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Amada iglesia, Jesús desea que la creatividad, pureza y humildad que caracteriza a los niños permanezcan a lo largo de nuestra vida para que podamos disfrutar de una vida plena. Estos versículos no hacen referencia a que en el reino de Dios solamente hay niños, sino que el reino de Dios está formado por todos aquellos que son como niños. Los versículos que leímos al inicio nos muestran a Pablo una vez más escribiendo una de sus cartas desde la cárcel. Como dato interesante, en la Biblia está registrado que en 4 ocasiones Pablo fue encarcelado. Pero hay algunos teólogos que aseguran que fueron muchas veces más las que él estuvo en prisión, solamente que no están registradas dentro de la Biblia. Y cuando leí esto dije, charros, ¿verdad? A veces decimos, Señor, otra vez estoy pasando por un momento de prueba. Otra vez estoy pasando por un momento de tristeza, otra vez estoy pasando por un momento de dolor. Y cuando veo a Pablo, que él era constantemente encarcelado, entonces reconozco que no es anormal que como seguidores de Jesús atravesemos por tormentas en nuestra vida. Pero lo que sí debería de ser normal es reconocer que hay algo mucho más allá de la tormenta por la cual estamos atravesando. Y Pablo tenía muy en claro esto. Y creo que hubo tres cosas que Pablo decidió que no dejarían de estar dentro de él, aún mientras estuviera atravesando por una tormenta o en este caso en la prisión. Lo primero que Pablo decidió que no se debía de apartar de él era la convicción de entregar su vida en servicio a Dios. Filipenses 1, versículo 1 dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. ¿Sabes? La iglesia de Filipos fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. Y él sabía que a pesar de estar en prisión, su responsabilidad apostólica, ¿verdad?, le estaba llamando a seguir haciéndose cargo de la iglesia que él había fundado. Y es que el llamado y las responsabilidades que Dios nos ha otorgado, amada iglesia, están por encima de momentos tormentosos por los que atravesemos en nuestra vida. Ahorita Sai mencionó a a Miriam y a Jacobo. Y yo recuerdo que una de las primeras veces que platicamos con ellos para algo de asesoría, de adopción y acogimiento, Miriam estaba saliendo de su operación. Y hicimos una videollamada y la primera vez que yo hablé con Miriam, ¿verdad? Ella literalmente estaba postrada en su cama, descansando, porque había mucho dolor en su cuerpo por este problema de la cadera y todo esto. Y yo valoré tanto que ella pudiera tener una videollamada con nosotros para sacarnos de algunas dudas que teníamos con el caso de un niño, ¿verdad? Que me impresionó. Porque además no fue una llamada donde ella nos dijera más o menos lo que teníamos que hacer, ¿no? Ella muy disciplinada como es, ¿verdad? Nos dio paso a paso cada una de las cosas que teníamos que hacer para que este problema se solucionara.
Y es que tenemos que entender que aún al estar en medio de una tormenta, no deberíamos de dejar de rendir nuestra vida en servicio a nuestro Señor. A veces creemos que el atravesar por problemas o situaciones que son difíciles de llevar a cabo implican, ¿verdad?, una especie de pausa, de estancamiento en nuestras vidas, y esto no debería de ser así. El día de hoy quiero animarte a seguir adelante aun cuando la tormenta esté sobre tu vida y no se detenga. El llamado que Dios te ha dado, las responsabilidades, las encomiendas que el Señor te ha otorgado, necesitan seguir avanzando. Y creo que aún en esos momentos es donde veremos el mayor poder de Dios demostrado sobre aquello que Él nos encargó. Pero también algo que Pablo no permitió que se detuviera aún al estar en medio de esa tormenta llamada cárcel, fue la intercesión por otros. Pablo no dejó de interceder por otros aún estando en prisión. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. ¿Sabes? Los encarcelamientos de Pablo no se limitaban únicamente a estar encerrado en cuatro paredes. Si tú y yo leemos Hechos 16:22, nos vamos a dar cuenta que esos encarcelamientos eran tan rudos, eran tan complicados, que en muchas ocasiones él llegó a ser brutalmente golpeado hasta casi morir. Pero aún en medio de esa condición, aún en medio de los dolores físicos, Pablo nunca dejó de interceder por los demás, y además lo hizo con un corazón lleno de gozo y de alegría. Si tienes tiempo congregándote con nosotros, seguramente has escuchado que menciono esta frase. Hay momentos en los cuales la gente dice: no, yo no estoy para dar, yo estoy para que me den, ¿verdad? Y muchas veces eso no únicamente se vuelve exclusivo de una situación financiera. No, a veces incluso al estar atravesando por una tormenta, ¿verdad?, dejamos de interceder por otros porque creemos que los únicos que merecen, ¿verdad?, recibir la oración y la bendición de otros somos nosotros. Y decimos: no, yo que voy a andar orando por alguien más, que oren por mí. ¿Qué no se dan cuenta de cómo la he estado pasando? ¿Qué no se dan cuenta de lo que he estado viviendo? Pero Pablo decidió totalmente lo contrario. Él dijo: no importa la tormenta por la que esté atravesando y cuán dolorosa sea incluso físicamente, mi intercesión por el prójimo no va a ceder. Y además lo voy a hacer con gozo, y además lo voy a hacer con alegría. Mi deseo más profundo y el deseo de Dios para esta iglesia, para ti que estás escuchando esto, es que alcancemos este nivel de madurez en la fe. Una tercera cosa que Pablo no permitió que dejara de estar en su corazón era la creencia de que Jesús regresaría. Aún en medio de la tormenta tan brusca, fuerte y dolorosa por la que él estaba atravesando, la convicción y el entendimiento de que Jesús regresaría estuvo siempre en el corazón de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Yo recuerdo que este versículo lo leí una vez en unas pantallas en un congreso, y fue como de esas veces que sabes que es para ti. Eso fue hace quizá 12 años, 11 años, ¿verdad? Y yo me encontré con Filipenses 1:6 y dije: esta es una palabra que yo quiero que me siga el resto de mi vida. Entender que la buena obra que Dios comenzó en ti y en mí,
no es una obra con una fecha de caducidad. El Señor completará y hará todo lo que Él se propuso hacer en ti y en mí hasta que Cristo Jesús vuelva. Pero ¿sabes algo? Las tormentas de la vida pueden ser tan fuertes que oscurecen el entendimiento y nos pueden hacer pensar que nunca más volveremos a ver la luz. No sé si te ha pasado que vas, ¿verdad? Literalmente manejando en tu carro y tus parabrisas no sirven o no tienes parabrisas. Es un chiste local de aquí, de esta zona, ¿verdad? Y dices, charros, no se ve nada, ¿verdad? No se ve nada. Y dices, ¿qué voy a hacer? Hay un truco que mi papá me enseñó, que era ponerle shampoo. Le puedes poner shampoo. Para que no se empañara, ¿cierto? Entonces, porque es muy frustrante ir lloviendo y ir manejando y que vaya lloviendo y no ver nada. Muchas veces así sucede en nuestras vidas. Estamos en medio de la tormenta y pareciera que nunca va a terminar. Y entonces nuestra vista se corrompe, se oscurece y de pronto decimos, ¿cuándo se va a terminar esto? Y a veces compramos la mentira de Satanás de que la tormenta va a ser para siempre. Y no solamente llegamos a creer que la problemática que estamos atravesando nunca va a cesar, sino que Satanás es tan astuto que aún la esperanza de que Cristo Jesús va a volver y de que nos encontraremos con Él no la puede arrebatar. Ahora, ¿está bien que intercedamos? Por supuesto que lo está. Pablo lo hizo para que las tormentas desaparezcan, ¿sí? Pero tenemos que entender que el momento más glorioso que tú y yo vamos a experimentar en la vida no es cuando el problema por el que estamos atravesando desaparezca. El momento más glorioso que vamos a experimentar en nuestra vida es cuando estemos delante de Cristo Jesús. Eso va a ser lo más hermoso. Va a ser lo más glorioso. Esta semana mi cuñada me marcó porque se topó con un versículo que le estaba enseñando a mis sobrinos y se le alborotó el rancho ahí en la casa porque es este versículo donde habla que en el cielo, ¿verdad? Ya no habrá familiaridad, ya no seremos esposos, ya no seremos hermanos, sino que estaremos ahí para adorar al Señor, ¿no? Y entonces mis sobrinos empezaron a llorar, porque ellos no concebían, ¿verdad? ¿Cómo que si llegamos al cielo ya no vas a ser mi mamá y ya no vas a ser mi papá, ¿verdad? Y literalmente estaban en shock, ¿verdad? Y entonces me marcan por videollamada. Y entonces háblenle a un pastor, ¿verdad? Y yo soy el pastor. Y entonces ahí empiezo, ¿no? Entonces ya les explicamos, les dimos algunos versículos y cuando colgué, el Espíritu Santo me puso esto en mi corazón. Dices, esa es la importancia de enseñarle a tus hijos y a la iglesia que lo más hermoso que podremos experimentar en el futuro será estar cara a cara con Cristo. Y si desde chicos nosotros a nuestros hijos les comenzamos a hablar de ese momento glorioso, hermoso, lleno de luz al cual todos queremos ir, entonces haremos y formaremos hijos que amen a Cristo Jesús mucho más que cualquier otra cosa. Y que lo que deseen profundamente en sus corazones sea estar delante de Él cara a cara. Entonces está muy bien que intercedamos, claro, si no, no tendríamos ministerios de hospitales, si no, no daríamos consejerías, no, está bien que oremos para que las tribulaciones y las tormentas en nuestra vida terminen. Pero recuerda, cuando esa tormenta termine, no será el momento más glorioso en tu vida. El momento más glorioso en tu vida y en mi vida será cuando estemos delante de nuestro Señor. Entonces, al igual que Pablo, tenemos que esforzarnos para que al estar en medio de una tormenta, estas tres cosas tampoco se aparten de nosotros. Esforcémonos por seguir entregando nuestra vida en servicio a Dios. Esforcémonos por seguir intercediendo por otros.
y esforcémonos por seguir creyendo que Jesús, nuestro amado Maestro y Salvador, va a regresar. Ahora, Pablo entendió esto, lo entendió bastante bien, pero de igual forma el Espíritu Santo le llevó a entender que esa tormenta por la cual él estaba atravesando no era el final de su vida, sino que aún en medio del dolor, el Señor tenía un propósito. Y quiero recordarte esto. Las tormentas por las cuales atravesemos en nuestra vida no son el final. Yo sé que quizá lo has estado pensando, lo has estado creyendo. Puede que lleves muchos años, ¿verdad?, aún en medio de esa situación y digas, no veo el final, no veo la salida. Pareciera como si el túnel fuera continuo, constante, ¿verdad?, y no hay una salida. Bueno, esas no son más que mentiras de Satanás. La Biblia está repleta de promesas para tu vida y para mi vida que hablan, ¿verdad?, y declaran que aquellos que confían en Jesús jamás serán avergonzados. Entonces, no importa el tamaño de la tormenta, no importa cuánto tiempo lleves ahí, hay un final y el final lo marcará el Señor y Él sabrá en qué momento ha de terminar esta temporada tan triste y dolorosa sobre tu vida. Pero quiero cerrar con esto. 3 realidades que, al igual que en la vida de Pablo, pueden transformar tu tormenta en propósito. ¿Qué hago mientras estoy ahí? Bueno, lo primero es que las tormentas nos otorgan oportunidades especiales para predicar el Evangelio. Filipenses 1:12. Además, mis amados hermanos, está hablando Pablo, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Está escrito literal, no hay que irnos hacia otro lado. Está muy claro en este versículo número 12. Y ahorita que Ale comenzó a hablar, ¿verdad?, acerca de cómo la persecución es una oportunidad para predicar la buena noticia, recordé esto que tenía en el bosquejo. Y es cierto, cada que estamos atravesando una tormenta, seguramente ya te diste cuenta que tu agenda deja de tener orden, que los días tal y como estabas acostumbrados a vivirlos, pareciera que no tienen ni pies ni cabeza. Llegas a lugares, ¿verdad?, a los cuales nunca te imaginaste estar, conoces a personas que nunca imaginaste conocer. Y cuando hay discernimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, entonces entendemos que las tormentas, al igual que Pablo, nos otorgan oportunidades especiales para predicar el Evangelio. Recuerdo mucho que cuando estábamos en el hospital ya hace algunos años por lo que estaba sucediendo con mi esposa, tenías al lado a personas, ¿verdad?, que estaban atravesando por situaciones difíciles o igual de complicadas que las tuyas, y el Espíritu Santo ponía en mi corazón compartir, orar por ellos. Y muchas de esas personas fueron salvas. ¿Por qué? Porque esa tormenta, esa persecución nos sirvió y fue funcional para que la buena noticia del Evangelio se expandiera. Entonces, si estás en medio de una tormenta, ¿verdad?, y crees que no hay algo más que esa tormenta, recuerda el día de hoy. Esa tormenta, ese problema, esa situación negativa por la que estás atravesando, el Señor la quiere utilizar para que prediques el Evangelio. ¿A cuántas personas nuevas podemos conocer cada que estamos en medio de un problema? A muchas. Y muchas de esas personas no son una coincidencia, sino que Dios las ha puesto en ese lugar para cumplir un propósito en sus corazones. Y tú y yo somos los encargados de testificar de aquel que puede traer salvación a sus vidas. Pero también en medio de las tormentas podemos inspirar a otros a confiar en Dios. Filipenses capítulo número 1, versículo número 13. Sigue Pablo hablando. Dice, pues cada persona de aquí, de la cárcel, ¿verdad?, del tambo, de la pila o no sé, incluida toda la guardia del palacio, sabe
que estoy encadenado por causa de Cristo. Ahora, Pablo estaba en la cárcel no porque hubiera robado, extorsionado, secuestrado. No, o sea, él estaba en la cárcel porque había predicado el evangelio y por eso lo habían metido ahí, ¿no? Pero a Pablo no le da vergüenza reconocer que es un creyente de Cristo. Y muchas veces, cuando tú y yo estamos atravesando por una tormenta, dices, no, mejor ni digo que soy cristiano. ¿Se van a burlar de mí? Van a decir, pues si así te va a ti, pues yo mejor me quedo así, ¿no? O sea, no, ni un domingo de mi vida le voy a regalar a Dios. O sea, no, ni mucho menos 10. Porque muchas veces, ¿verdad? Nos apena decirle a las personas que estamos en medio de una aflicción y que somos creyentes. Pero para Pablo esto no era así. Él decía, sí, yo estoy aquí y estoy por causa de Cristo. Y además estoy contento porque estoy aquí, porque sé que mi Dios tiene un propósito al tenerme en este lugar. Y todo eso provocaba confianza en las demás personas que estaban atravesando por lo mismo. Porque Pablo no presentaba un evangelio maquillado, un evangelio de la prosperidad. Pablo presentaba un evangelio real. Y el evangelio real lo vivimos tú y yo todos los días. No todo es color de rosa. No todas las cosas salen como esperamos que salgan, pero lo que sí tenemos como seguro es que la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es algo que debemos de llevar a cabo. Porque las personas dicen, bueno, si Pablo está confiando en Dios, entonces yo también voy a confiar en Él. El Señor desea que al atravesar con tanta fe nuestras tribulaciones, aquellos que están pasando por lo mismo, aprendan de nosotros a confiar en Jesús. El Señor pondrá muchas personas a las cuales necesitarás discipular. Pondrá a personas que están en el mismo barco que tú, viviendo la tormenta por la que estás atravesando. Pero tú fuiste puesto en ese mismo barco junto a esas personas para moldear fe, moldear esperanza y moldear seguridad en el Maestro. Y declarar junto a esas personas que Dios les sacará y que Dios les rescatará. Y lo tercero, y cierro con esto, la tercera realidad que puede transformar tu tormenta en un propósito es declarar que sin importar cómo y cuándo termine la tormenta, de tu boca deben existir palabras y salir palabras que glorifiquen a Dios. Filipenses 1:20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Entonces, Pablo deja que esta realidad se aloje en su corazón y es, no importa si esta tormenta acaba pronto, no importa si esta tormenta me acompaña a lo largo de mi vida y literalmente el Señor me permite morirme con ella, sea lo que sea, viva o muera, glorificaré al Señor. Y eso debemos de dejar que sea una realidad en nuestras vidas. A veces escucho a hombres y a mujeres que la están atravesando mal y me gustaría tener un discernimiento para decirles,
en tal fecha esto va a terminar, en tal momento este ciclo tan doloroso se va a cerrar. Pero la verdad es que no sucede así. Pero lo único que como pastores y líderes de la iglesia debemos de hacer es animar a las personas a que pase lo que pase, confíen en que no serán avergonzados y que glorificar a Cristo en medio de la tormenta y aún después de la tormenta es una de las mejores decisiones que pueden tomar a lo largo de su vida. Iglesia, hay algo más allá de la tormenta. La tormenta no es el final de tu vida. El Señor sigue estando contigo y Él desea acompañarte, que amplíes tu discernimiento. Es lo primero que quiero orar, que el Señor amplíe tu discernimiento cada que estás en medio de una tormenta o un problema y puedas encontrar propósito aún en medio de esas temporadas de dolor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, porque en ella se encuentra la esperanza de nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que el día de hoy han llegado hasta aquí, sumidos en una tormenta, Señor. Te pido que tu presencia les abrace. Te pido que tu presencia esté cercano a ellos, que puedan, al igual que Pablo, declarar y experimentarte cerca, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que todo distanciamiento que ellos quizá sientan que hay entre tú y ellos quede disuelto, Señor, y que ellos puedan volver a experimentar la presencia del Espíritu Santo como lo hacían antes. Muchas personas al estar en medio de una tormenta dejan de experimentar la cercanía de Dios en sus vidas, tangible, presencial. Oro en el nombre de Jesús para que, si es tu caso, puedas volver a sentir al Señor de una forma personal. Oro para que el Padre te dé señales de que Él está ahí, de que nunca has estado solo. Oro en el nombre de Jesús para que sea lo que pase, de tu boca no dejen de brotar palabras que glorifiquen a nuestro amado Jesús. Padre, llévanos a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo y permítenos, Señor, atravesar las tormentas de la vida con madurez, con valentía, pero sobre todo con entrega y fidelidad a ti. Gracias por tanto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque nuestro Dios es bueno. Amén.